no olvides dar clic en el botón de la campanita para que te notifique cuando estemos saliendo en vivo. Así que vamos a comenzar con nuestra análisis post-market del día 15 de octubre del año 2019. Entonces les mando un gran saludo. Entonces vamos a analizar en este momento. Y recuerden, como siempre, para los que me piden beca y tal, no importa, yo sé que a veces los hago estos live en unos horarios todos extraños, pero bueno, hay que atender a la familia también. Recién vengo de cenar con la familia, así que voy a aprovechar estos corticos momentos para analizar un poco lo que sucedió, cómo puedes aprovechar este tipo de situaciones que se dan en la bolsa, pero más aún, qué hacer el día de mañana. Porque pues después de un día como hoy, normalmente nos quedamos con muchas sensaciones y emociones en el mercado y tenemos que saberlo resolver. Bien, para los que me hablan y me han preguntado mucho sobre la beca, están las becas abiertas. Vamos a hacer una cosa, y es que una de las cosas que siempre hemos intentado es que, por ejemplo, estos tipos de live, cuando hablamos, las señales que damos en Twitter, etcétera, etcétera, ¿a quién le gustó todos esos señales de Twitter que vimos el día de hoy? Realmente estuvo modo cajero automático, como decimos, modo ATM. Estuvimos generando muchas ganancias el día de hoy. Casi que todas dieron señales excelentes, así que estuvo súper bien, pero a veces también desaprovechamos y cuando desaprovechamos y no entramos por X y Z razón, lo que sentimos es que la dejamos pasar. Y esa es la sensación de la que quiero hablarte el día de hoy, de cómo evitar eso y cómo ese tipo de cosas es lo que más destruye a un trader. ¿Listo? Voy a estar mirando hacia arriba, tengo mi pantalla arriba, entonces de pronto si en la cámara estoy mirando como hacia arriba es por esa razón. ¿Listo? Me disculpo de antemano por ello. Entonces, muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a mirar primero el mercado. Hace días ya veníamos hablando. Las líneas rojas, recuerden, eran las situaciones donde se dieron los cruces de los promedios móviles exponenciales 821, para que sepan los cruces que hay. Hubo, perdón, 10 de junio, 2 de agosto, 4 de septiembre y el 1 de octubre, ¿sí? Y el día de hoy o mañana seguramente tendremos que volver a marcar otra. Entonces voy a parar acá, voy a duplicar esa, clonarla y arrastrarla. Seguramente la tendremos que marcar como cruzada. Ampliémoslo un poquito bien y pareciera que sí, ¿cierto? Veremos mañana si continúa con esa labor. Así que este cruce se dio más cortico. Miren cómo los cruces se van achicando. Mira, cuántos días, cuántos días, cuántos días, cuántos días. Básicamente, temporada de earnings hace que apriete un poquito más. Ya lo habíamos dicho, comenzamos la sesión de earning, habíamos notificado sobre lo que iba a suceder. Cuando hay earning hay alta expectativa, hay volatilidad, eso empuja al mercado y sobre todo si van a salir las grandes como Facebook, Amazon, Apple, Netflix, las FAN, más los de los diferentes sectores. Recuerden que los índices, cuando tú miras SPY, siempre hemos hablado de que el SPY está compuesto de diferentes sectores, ¿verdad? Entonces, una forma de ir a mirarlo, acá voy a mostrarles. Tú pones, por ejemplo, puedes poner aquí etf.com, ¿cierto? Una vez que colocas etf.com, vamos a ponerlo aquí arriba. Ah, ahí ya se ve, espero que sí. Ahí se ve perfecto. Puedes colocar SPY. Esto ya lo habíamos hecho antes, pero pues quiero que lo miremos bien. Y aquí pues te va a aparecer todo relacionado a SPY, ¿sí? Entonces, importantísimo a la hora de hacer trading. No solamente es el análisis técnico, porque es uno de los errores más grandes que cometen los traders, porque quieren que la técnica, están buscando la técnica y sobre todo lo que yo llamo, perdón la expresión, el porno trading, ¿no? Es ver a otros hacer en cuenta real, dinero, etcétera, pero ver a otros hacer eso no te va a hacer exitoso. Es como en la universidad. Yo les voy a explicar algo. En la universidad, seguramente en tu universidad, exceptuando tal vez uno o dos, o hasta cinco profesores o catedráticos, el resto son académicos, no son personas que tienen realmente haciendo cosas. Entonces, si son médicos, si son administración de empresas, si son ingenieros o lo que sea, pues
Tal vez hace mucho tiempo tuvieron una cosa, pero actualmente en ese momento se dedican es a enseñar su conocimiento, más no son personas que tienen... ay, algo pasó acá, se desconectó, ¿cierto? Volvimos, que volvimos otra vez. Bueno, entonces, eso sucede. Entonces, a veces perseguimos a ver quién tendrá resultado y tal. Está bien, por ejemplo, si tú vas a encargar el dinero a alguien. Entonces, por ejemplo, te va a hacer cirugía a alguien, a ti, y tú vas a pagar a alguien para que te haga cirugía. Entonces, sí está bien que el médico tenga mucha experiencia y que tú puedas ver los resultados de esa persona. Pero si tú estás aprendiendo, tal vez los que están ahí son personas que están dedicados a la enseñanza. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que sucede con esto. En los índices, a veces perseguimos los índices y no sabemos ni siquiera, por ejemplo, cómo se componen los índices. ¿Sí? ¿Alguien me podría escribir de qué está compuesto, por ejemplo, el SPY? Bueno, aquí, aunque lo estoy mostrando en este momento, a ver, por ejemplo, ¿qué sectores deben mirar en este momento, por ejemplo? A ver, por ahora no hay respuesta. Blanco, 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 cero respuesta. Bien, excelente. Mira, aquí te estoy mostrando. Están los diferentes sectores, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de cómo mirar ese tipo de indicadores, como XLF, XLI, XL no sé qué, bla, 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 ¿cierto? Entonces, XLK, por ejemplo, no sé qué, las tecnológicas. Entonces, es importante ver que los 10 sectores más importantes del SPY está en tecnológica, en las financieras, en cuidado de salud, ¿cierto? En consumos cíclicos, en las industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú sabes cómo está compuesto y a veces el índice pasa lo siguiente, que cuando los tecnológicas avanzan, las financieras de pronto retroceden, ¿sí? Entonces, en inglés, entonces, advance, decline, ¿cierto? Van a ver ese tipo de términos por muchos lados. Entonces, el enfoque que tú debes tener es cómo está el sector tecnológico justo cuando vas a invertir. Es lo que hace los market makers, las personas que están detrás, los profesionales que dicen, están mirando eso. No solamente miran si el SPY sube o no, sino miran en general cómo está comportándose el XLF, el XLK, el XLN, etcétera, 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 ¿cierto? Más aún, también miran quiénes son las empresas que están componiendo ese índice, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, los primeros 10, o sea, lo que compone el Pareto, más del 20%, están las que están acá. Por ejemplo, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, JP Morgan. Recuerda que hoy hicieron earnings, ¿cierto? Alphabet, que es la empresa parental de Google, la otra Alphabet porque tiene diferentes clases, Johnson y Johnson, que ya tuvieron earnings, y Visa. Esas son las que componen. Entonces, si yo voy a mirar si alguna industrial o consumo básico, aquí por ejemplo, si es financiera dentro del SPY, pues JP Morgan tiene mucho peso, ¿verdad? Si voy a mirar tecnológica, pues Microsoft, Apple, Amazon y Google y Facebook van a ser muy importantes aquí cómo se esté moviendo. Entonces, si ustedes revisan hoy cómo estuvo moviendo Google, cómo estuvo moviendo Amazon, cómo estuvo moviendo Facebook y Microsoft, te das una clara idea de cómo fue que arrastró esa subida de esas empresas el SPY. ¿Entienden hasta acá, verdad? ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Se entiende bien, verdad? Entonces, siempre, lo mismo sucede con todos los ETF. Si vas a mirar el de Nasdaq, QQQ o el DIA, lo que sea, entonces cada ETF de estos índices tienen sus componentes, tienen que entender qué sector es el más fuerte y sobre todo entender cuáles son las que están avanzando y cuáles son las que están en retroceso, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes eso, es mucho más fácil entenderlo y cómo poder analizar el mercado. Entonces, por ejemplo, ustedes me podrían decir de las earnings que tuvimos e informamos por Twitter, ¿cuáles eran las empresas de sector financiero que estaban saliendo hoy en, en earnings? Entonces, bueno, estaba Citibank, estaba Goldman Sachs y estaba JP Morgan. ¿Sí se acuerdan? Ok, lo notificamos, ¿verdad?
¿cuáles, las tres de ellas, de cuáles estas tres resultaron bien, favorable y amanecieron con gap up y cuáles de estas también aparecieron con gap down? Es decir, con un hueco hacia abajo, ¿sí? Entonces, súper importante, si yo comprendo esto, si yo analizo esto de la manera correcta, entonces es mucho más fácil operar, ¿sí? Entonces, veamos un poco entonces qué sucedió, ¿sí? En este sector, por ejemplo, lo que sucedió con esto. Ahora, por el otro lado, también es siempre importante entender si sigues un sector en particular, por ejemplo, lo que siempre hemos hablado del sector de los semiconductores, ¿cierto? Por ejemplo, Nvidia, Micron, AMD, etcétera, etcétera. Entonces, estar enterado de si hay noticias que favorecen o no esa empresa, llamados los famosos upgrade, o sea que algunos analistas dicen que esa empresa vale más, o los downgrade, que de pronto algunos analistas dicen que vale menos. El entender por qué dijeron eso, en este momento, digamos, no es tan importante, sino saber que hubo o no la información. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, vamos entonces a mirar el mercado. Ahora sí, entendiendo eso. Entonces, sabíamos que hoy salía Goldman Sachs, ¿cierto? Sector financiero. Earnings, ¿sí? Aquí, como dicen aquí, una E, ¿cierto? Amanece hoy con un gap down abajo. Eso es lo primero. Lo informamos. Citibank, ¿sí? También acá con un pequeñito gap down. Luego estuvo JP Morgan. Miren cómo estuvieron esas velas de gigante, ¿no? También, pero esta sí sacó un earning y el resultado fue positivo, es decir, la gente, el sentimiento de los inversores, de los traders fue positivo, entonces se fue hacia arriba con un hueco hacia arriba, a diferencia de los demás. Entonces eran puntos claves a tener. En el caso de JP Morgan, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, hablamos de un triple techo que ya había realizado con anterioridad, ¿sí? Era un punto muy importante, lo habíamos mencionado en los lives anteriores, si me ha seguido hace tiempo, esa era una zona muy importante que no había podido romper, hizo un retroceso sobre esa área, ¿sí? Y hoy, pues, estuvo luchando con esa zona, como lo puedes ver, ¿sí? Entonces, importante haber tenido ese punto, así que cuando abre con gap up, ¿sí? Era tener mucha atención si venía a cierre o a la apertura. Entonces eso era importantísimo. Bien, y hubo una adicional que Bank of America, que a propósito, mañana en la hora de antes de la apertura sale el earning, vamos a ver cómo resulta. No importa si se va arriba o hacia abajo, nosotros no hacemos oráculos de adivinar hacia dónde va, sino qué hacer si va hacia abajo o hacia arriba, ¿cierto? Entonces, súper bien. Entonces, aquí estamos en Nvidia. Y esta es una de las empresas que cuando funciona bien, funciona muy bien. Y como pueden observar, aquí, por ejemplo, los bajos cada vez más altos. Y algunas veces nosotros hacemos trazos como esta para entender que hay, digamos, cambios de tendencia, ¿cierto? A los ángulos se hacen más grandes. Entonces, si usas herramientas como esta, puedes, por ejemplo, mirar el ángulo, ¿no? Aquí 18 grados y aquí en este caso casi 30 y pico, ¿cierto? Y ahora lo ha aumentado, o sea, vamos a ponerlo aquí, porque seguramente esto lo ponemos hasta acá, y ahora si lo colocamos aquí, este nuevo ángulo es mucho más grande aún, 56. Esto es muy importante porque para las personas que, por ejemplo, están en swing trading y hacemos este tipo de análisis, digamos, en velas de una hora o de 15 minutos, es que próximamente lo que llamamos nosotros son las fases del mercado, ¿no? La metodología, por ejemplo, de Wyckoff habla de eso, de zona de acumulación o distribución, viene la fase de euforia, rápidamente crecimiento, zona de otra vez acumulación distribución, o sea que se pone lateral y luego cae ese mercado. Entonces vamos a ver en qué zona. Tenemos trazados diferentes zonas, por ejemplo, en estas líneas rosadas para que ustedes vean que las zonas que fueron soportes importantes o resistencias importantes ahora se convierten en lo opuesto cuando va haciendo el movimiento contrario, ¿verdad? Entonces tenemos ahí marcados
La última que tenemos ahí es en zona 204.5, que fue un soporte muy fuerte aquí, dos veces importante, y lo venimos trazando desde así, ahí está, ¿no? Se ve clarísimo, ¿sí? Entonces, listo. Entonces ahí lo tenemos clarito, clarito, a ver hacia dónde va a ir. Entonces, así lo tenemos en Nvidia. Hoy estuvo realmente espectacular, 5.28% de subida. Pero lo mejor de aún, si lo miramos en velas de una hora, pues tuvo 3 horas casi consecutivos hacia arriba desde la apertura. Así que desde que dimos el campanazo en Twitter sobre Nvidia, estuvo más que bien haber entrado en cualquier parte durante las 3 horas. Vamos a mirarlo en 15 minutos para que vean mejor, ¿sí? Casi que no hubo un retroceso para que te tomara un stop, cosas por el estilo, porque si hubieras entrado, por ejemplo, con acciones, pues el nivel de stop estaba definitivamente mucho más abajo, ¿cierto? Tal vez un poco más abajo del cierre de gap, etcétera. Así que estuvo súper bien. Si entraste en contrato de opciones, a menos que hubieras entrado en el top y cae, pues te saca de pronto, pero por esa razón uno no debe manejar también tamaño de posiciones, ¿no? Por ahí alguien decía, creo que es Ivonne, que no solamente se trata de tener una buena técnica de entrada, o sea, el santo grial que todos buscan, sino lo más importante tal vez aún es el análisis de riesgo el, y la administración de capital, ¿cierto? Esas juntas, algunas veces nosotros llamamos tamaño de posición, porque para tomar un tamaño de posición correcta hay que tener en cuenta esos dos aspectos, más la mentalidad, ¿no? De no tener ese miedo de perseguir, sino esperar el momento, lo que llaman de pronto en algunos textos el famoso tape reading, ¿sí? Entonces es como ver los precios, entender qué está haciendo el precio y no entrar cuando está en el momento, sino que porque siempre hay un momento perfecto de entrada. Entonces, haber esperado el momento oportuno para entrar. Así que Nvidia estuvo hoy en modo Hulk, ¿sí? O sea, ni siquiera Thor pudo, o sea, era el día que si entrabas casi que era ganador seguro, 10, 20, 30, 40, 50, 100%, 200, 300, estuvo todo súper bien. Entonces, hubo personas de Guerreros de Inu que entraron desde el inicio y tomaron más de 300% en los primeros minuticos. Entonces, súper importante entender. Y lo más importante de aquí la lección es, mañana, tal vez, uno de los grandes sucesos que va a pasar es que la mayoría de la gente va a perder dinero mañana porque va a creer que mañana sucederá lo mismo. Su mente está preparada de que mañana el mercado dará lo mismo que dio hoy, de que entrará y ganará, ¿sí? Y así es como realmente sucede en la bolsa. Estos tipos de movimientos se dan es porque los grandes del mercado tenían preparado algo y justo como llega la semana de los earnings, cuando hay mucha volatilidad, hay expectativa, entonces utilizan este tipo de temporadas de earnings para comprar o vender, ¿cierto? Entonces el sentimiento que sintieron en el sector financiero, mañana con Bank of America continuaremos con ella y ya empezamos también con las tecnológicas, mañana en la tarde con Netflix, después del cierre hay creo que Intel también, así que es súper importante entender cómo digerimos, ¿no? Entonces, como normalmente lo que le pasa a uno no le pasa al otro, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a la jugada y sobre todo esperar. Entonces, por ejemplo, si yo fueras tú, no estaría operando en Netflix hasta que salga en earning, ¿sí? Ese es, digamos, una de las cosas. Luego de que salga su informe de earning, entonces ahí ya empiezas a operar, utilizar técnicas que hacemos en Club de Inversionistas, como la continuación después de los datos de earning. Si en earning da gap up continuación o gap down continuación, entonces seguir ese tipo de estrategia o al cierre de la misma, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante eso. Entonces, mañana, los que ganaron dinero, no piensen que mañana es lo mismo y perder lo que ganaron hoy, ¿sí? Protejan su capital, que es lo más importante. Puede que mañana siga igual de fuerte, porque seguimos en temporada de earning, y ya vamos a mirar un poco el SPY, está más cercano a lograr altos históricos. Hace mucho tiempo que no hacía este tipo de movimiento, así que parece que los osos se desaparecieron y tal vez la palabra sería
Los osos, o sea, los vendedores, los que quieren que el mercado caiga, deben estar esperando una mala noticia. ¿Qué es eso? De que de pronto China diga, ¿sabes qué? Todo lo que dijimos es lo que dijimos, pero no está firmado, entonces de malas. Una, recuerde que todavía seguimos con el tema tema de Europa, ¿cierto? El de Brexit, el Consejo, de no sé qué, todas esas cosas, las reuniones del Consejo. Hay mucha incertidumbre realmente, ¿sí? O que Trump salga con un tweet raro, ¿sí? No hay nada firme aún. Entonces, cualquier cosa de ella puede que pues haya un cambio en el mercado. Ahora, por el otro lado, como siempre, la Reserva Federal, una de las formas de estimular que el mercado funcione muy bien es dando incentivos. Por ejemplo, con este famoso, no es una QE normal, pero decir que van a inyectar más dinero al mercado hace que pues simplemente el mercado se vuelva así como está en estos días. Entonces, estar muy atentos, puede que pase cualquier cosa, pero pues mientras los vendedores están esperando que ante una mala noticia el mercado caiga. Recuerden el ciclo comercial que ya habíamos hablado desde agosto, ¿sí? Hace mucho tiempo, ya. Estar muy atentos a entender qué es lo que está sucediendo para comprender la situación. Bien, entonces tenemos esta situación. Quería hablar de Nvidia para que lo tuvieran claro, que es uno de los movimientos que se dio muy bonito, realmente se fue bastante bien. Hubo muchas zonas de entrada, así que no había aquí pierde, ¿cierto? No había pierde. Bien, otra que dio una señal interesante fue Roku, ¿sí? Desde el rebote, recuerden, en la sesión de swing hablamos de cómo los cambios de los ángulos, y aquí ustedes pueden observar, aquí hay una, aquí hay dos y aquí hay una tercera. Después de la tercera viene una caída que ya habíamos mencionado y dijimos que normalmente las caídas llegan hasta donde comenzaron los ángulos. Entonces aquí justo la caída, la última caída, llegó hasta el nivel muy cercano a 100, que era donde inició uno de los ángulos, el segundo o el tercero más bien de cambio de ángulo, ¿cierto? Y sobre esa zona, justo en el soporte de los bajos más altos, toca ahí, coincide y rebota, ¿cierto? Y hoy seguramente dio el famoso cruce del exponencial 821, indicando pues que puede venir una continuación alcista, ¿sí? Entonces, interesante lo que hizo Roku. Puede que mañana salga igual o como puede que básicamente se quede otra vez consumiendo o como decimos nosotros, eh, digiriendo un poco lo que sucedió, ¿cierto? Entonces, ya ganaron mucho dinero, entonces mañana no viene el mismo movimiento. Vuelvo y repito esto otra vez porque mucha gente no entiende. Después de que hay un gran movimiento, mira esto por ejemplo, hay un gran movimiento, al día siguiente normalmente hay digiere el mercado eso, ¿sí? Aquí, en cambio, acá no sucede, aquí hubo 2 días seguidos, acá un día digiere, otro día digiere y así, ¿no? Entonces, vamos a ver, mañana tenemos que mantener la calma y no operar locamente, porque hoy te fue bien, no quiere decir que mañana te vaya a ir bien, ¿sí? Entonces, no apuestes en la suerte en esto, sino seguir estrictamente las normas como siempre debes estar haciendo. Entonces, muy interesante. También en Roku, en velas de 4 horas o de 1 hora, puedes observar un fenómeno interesante. Se ve obviamente en la vela diaria, pero aquí se ve mucho mejor. Y es, a ver, básicamente esto. A ver si yo puedo dibujar. Creo que así. Eso. Está formando lo que nosotros llamamos una taza, ¿cierto? Entonces, lo lógico sería que llegara aquí, ¿cierto? Que fuese así. Y después se formara aquí, ay, Dios mío, estoy. Y después se formara el famoso handle o la manija de la taza acá, ¿cierto? Entonces, veremos a ver si llega a este nivel o cierra acá, cualquiera de las dos, ¿sí? Todavía queda un espacio, si lo miramos en velas de día, se alcanza a ver, ¿cierto? Ahí, tin, puede que... Entonces lo importante es esperar el handle a ver si se llega a hacer y estar muy atento en esos niveles. Entonces
Por ejemplo, tener trazados los niveles para entender hasta dónde podría llegar es importante, ¿cierto? Esta inclusive creo que coincide por acá, entonces tenerlo por ahí, o dos, tal vez inclusive tener tres niveles ahí para ver hasta dónde puede hacer el movimiento, ¿cierto? Entonces es importante. Básicamente porque pues este apoyo de este cruce de los exponenciales pues puede que sea interesante para ese volumen. Bien, entonces como segunda, después de Nvidia, Roku estuvo súper interesante. Luego vamos a analizar otra que estuvo también muy bonita el día de hoy, que fue Facebook, ¿cierto? También lo publicamos. Dio cruce de 8.21, que es una clásica forma de entender que hay una tendencia en velas diarias. La segunda es la famosa ondas de Elliot, o lo que nosotros en el club llamamos las formaciones W o M, ¿cierto? Puede utilizar cualquiera de las ondas, pero por ejemplo, una forma de mirarlo es acá, cómo se mueve en forma así, ¿no? En este caso se formó la W perfectamente, ¿sí? Este punto, ¿sí? Puede que se vaya a otro lado o no. Bueno, ahí está, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vean el tipo de rebotes que está haciendo. Hoy lo rompió. Otra de las cosas es que este tipo de formaciones banderines descendentes normalmente se dan con la ruptura hacia arriba, como ya lo habíamos dicho. Las diferentes zonas de soporte y resistencia que teníamos de días anteriores, rebota sobre esta zona. Importante, rechazo de precio, cuerpo pequeño, pabilo y cola grande, y después viene la vela. Entonces ya habíamos dicho que este tipo de formación es una de las típicas de confirmación de rebote, y normalmente se entra cuando ya haya pasado la última vela bajista, que era esta, ¿no? Entonces da una trampita, como siempre a ese tipo de trampas sucede. Rechazo de zona de precios. ¿Por qué lo identificas? Porque hay cuerpos pequeños, pabilos y colas grandes. Entonces quiere decir que hay una zona de rechazo de precios. ¿Qué debemos esperar? Que haya un movimiento contundente como el que sucedió acá el día 11 de octubre, ¿cierto? Se hace un gap up, hace un gran movimiento hacia una zona de resistencia, y esa era una posibilidad de haber entrado, por ejemplo, en una posición de swing, o si entras en acciones, esa zona debió haber estado muy bonita, ¿cierto? Entonces, solo por mirar a ver cuánto se hubiera podido dar desde esa entrada, 4.5% en 3 sesiones, no está nada mal, ¿no? Y el día de hoy realmente estuvo espectacular, continuó muy bien. Vamos a mirarlo en velas de 1 hora primero. Miren, en 2 horas continuas Facebook subiendo. Si miramos en velas de 15 minutos, la señal de ruptura aquí estaba más que clara. A los casi 15 minutos, me voy a ponerlo en 5 para que lo observemos. 5, 10, 15, a los entre 15 y 20 se da la señal de entrada, ¿cierto? Entonces, inclusive aquí en este alto que tenía antes, ¿tá? Esa ruptura era una formación gancho, como nosotros la llamamos, estuvo perfecta para entrar ahí en Facebook. Realmente estuvo espectacular, ¿sí? Entonces, como para no tener excusas de no haber entrado ahí en esa zona. Entonces, Facebook estuvo espectacular. Mientras tanto, por ejemplo, acciones como Amazon hoy dieron movimientos como medio malucos. Entonces, ¿por qué? Porque si lo miramos en 5 minutos, mira este tipo de entrada, ¿no? Un poco diferente a Facebook, ¿cierto? En los primeros minutos estuvo bastante choppy. Y seguramente si entras con contrato de opciones acá, pues te toma un stop. Pero una segunda vuelta de entrada pudo haber sido, pero era ya pasado un buen tiempo a la hora de hacer trading, ¿no? Muy aburrido en el sentido de que ya habías logrado algo anterior, en otras acciones estaban rompiéndola mientras estas no, ¿sí? Y la típica es, por ejemplo, cómo está Netflix, ¿no? Total lateralidad, si lo miran en 1 hora, ¿sí? Ahí está, lateralidad total. Casi que podríamos decir que se está formando como una especie de isla top aquí arriba, una zona de rechazo de precios, como ya dijimos, cuerpos pequeños y pabilos y colas un poco grandes. Aquí no son tan grandes, pero sí como que hay una zona de rechazo importantísimo, ¿no? Entonces veremos a ver qué sucede mañana después del cierre.
Ah, se me olvida decir algo importante en Facebook, es que hay un patrón que nosotros llamamos Come Premium Yenuk, o sea, llamamos CPH. ¿Y por qué? Porque se hace una formación de velas muy particular. Observen esto, en velas de 15 minutos, ¿sí? Miren esta franja que se produce, que a mí me parece simplemente espectacular, ¿sí? La próxima vez que vea este tipo de formación, normalmente la ruptura es un gran movimiento. Siempre he dicho que ese tipo de tendencia con un volumen, ¿no? Con un volumen bajito, ¿sí? Es una clara señal de movimiento de los market makers, ¿sí? O sea, previa, ¿no? O sea, y después viene la ruptura, que es aquí, ¿no? Entonces mucha gente, ¿cómo lo identifico? Pues lo más fácil es saber cuándo se están moviendo, ¿sí? Aquí, y cuando viene la ruptura es cuando entendemos que hay grandes movimientos por parte de los market makers. Aquí sucede lo mismo, ¿sí? Miren la distancia entre la promedio, o sea, la niña está amarilla, a esta, ¿no? Está muy bajita, y aquí mismo sucede lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Ahí se queda atrapado y de pronto viene el volumen y caída grandísima, 15, 30, 45, o sea, se ve ahí espectacular, ¿no? ¿Sí? Entonces, la próxima vez cuando identifiquen este tipo de sensación, no es así, tiene que ser realmente que tú lo ves muy claro y no entrar desde antemano. Entras cuando ya sea el primer movimiento. Aquí no hay necesidad de entrar acá, puedes entrar inclusive en la segunda, no hay necesidad de entrar en la primera tal vez, pero en la segunda ya puedes entrar, o sea, es como confirmación, oye, sí se movió, ¿sí? Entonces, súper interesante este tipo de estrategia también. Eh, es decir, por eso yo siempre digo que la técnica es lo menos importante, ¿sí? Sí hay que saberla y hay que practicarla, hacer backtesting, o sea, probar si funciona o no. Para eso es la demo, para que tú vayas y compruebes que sí funciona. Y puede que tú cometas un error, entonces no quiere decir que la estrategia no funciona. Eres tú el que cometiste el error humano. El vehículo, el instrumento, la herramienta está funcionando. Entonces, a veces también tenemos que afinar nuestra forma de ser, nuestra rutina, hasta que lo encontremos la fórmula de operar muy bien y eso hace que funcione muy bien. Entonces, no son las herramientas, como decimos en Colombia, no es la flecha, sino el indio, ¿cierto? Entonces, tal vez la herramienta funciona bien, pero eres tú la que no está funcionando, entonces también tenemos que trabajar un poco hasta encontrarlo. Bien, entonces esa era una cosa que teníamos que mirar. Y por último, miremos SPY, ¿cierto? Vamos a mirarlo primero con velas diarias. Entonces, como ya lo dijimos, se da otra señal. Yo quiero que a veces entiendan esto, esos cruces, para entender dónde están los cruces de los moving averages, dónde están los institucionales mirando a ver cómo funciona, etcétera, etcétera. Tener un nivel de alto histórico, siempre les he dicho, no olviden los niveles de los altos históricos, los niveles de resistencia y soportes importantes en los índices o de las acciones que tú trabajas, porque no hay necesidad de mirar el gráfico, solamente entendiendo dónde está el precio es mucho más fácil operar. Entonces, si tú sabes que está atrapado en una zona, por ejemplo, en un rango de precio, entonces entiendes cómo funciona, ¿sí? Entonces, una cosa es, por ejemplo, utilizar las famosas compras dentro de la vela anterior. Entonces, cuando se sucede esto de inside day o inside buy, o como lo quieras llamar, es saber hacia dónde rompe y hacia dónde rompe pues puedes entrar y hacer movimientos mucho más claros. Miren esas velas, por Dios, de espada. ¿Qué me pueden decir eso? Pues que hay indecisión total, ¿no? No hay cuerpo, no hay cuerpo. Todo el día estuvo comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, ¿cierto? Y el día de hoy hace un movimiento interesante. Veremos a ver, ¿sí? Hace mucho tiempo no hace este tipo de rebote. Si ustedes miran, estamos casi que en lateralidad en los últimos años. Desde el 2018 hasta el momento estamos en una zona realmente de rango, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede permanecer así? Vamos a ponerlo aquí en semanal para que ustedes lo vean, ¿sí? Ahí se ve, ¿no? No es que estamos tan lejos. Bueno, pueden poner la caída así, pero digamos, no estamos tan así. Por ejemplo, de otras épocas, ¿no? Aquí hubo épocas
donde estuvo un poco más largo inclusive. Aquí hay una cajita también, ¿cierto? Y así, ¿no? Si lo miramos así, todos son cajitas, son lateralidades, ahí se quedan a veces atrapados durante mucho tiempo. Entonces, entender ese tipo de formación es que para tener paciencia, saber dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, volvamos acá a enfocar. ¿Por qué hacemos eso? Porque a veces cuando nos retiramos y miramos desde un panorama diferente, cuando miramos desde la altura, de arriba hacia abajo como águilas, entendemos cómo está el mercado, ¿sí? ¿En qué fase estamos? Ahorita estamos muy próximos a alcanzar otra vez alto histórico. Ya pasamos la zona media, que por ejemplo, teníamos un nivel clarísimo en 294.5, ¿cierto? Que era un alto que logró el mayo del año 2019. Luego intentamos hacer dos veces alto histórico acá, doble vez. Vamos por una tercera, ya veremos, ¿cierto? Nadie sabe. Hay una línea que está trazada aquí de los bajos cada vez más altos sin haber transcrito acá. Estamos sobre esa zona. Así que esta línea azul ya podríamos corregirla ahora sí con el más bajo que tuvo. Tenemos la Moving Average 200, que es esta línea gruesa. Tenemos la línea amarilla, que es la continuación de los bajos de los casi últimos 6 meses. Acá está, ¿cierto? Como también tener diferentes puntos de vista y perspectiva, ¿cierto? De los altos cada vez más bajos, pues si unimos simplemente, pues no hay otra que alcance eh, los altos históricos, ¿verdad? Entonces, para verlo de una forma más sencilla, lo que se está formando es un triángulo invertido que se ve mejor si lo miramos en semanal, ¿sí? Entonces, miren en semanal, si oculto todo esto, se ve muy claro el triángulo cómo se está formando, ¿cierto? Se está comprimiendo. Y si lo miramos mensual, se ve también bastante bien. 4 meses laterales, ahí se ve perfecto, ¿cierto? ¿Cómo lo ven? Todos esos movimientos en estos últimos 4 meses, miren, ¿sí? Zona de rechazo de precios, ¿no? Entonces, interesante entenderlo, dónde estamos. ¿Podemos volver? Sí. Si mañana tenemos fuerza, rompe la zona de 300, otra vez es muy posible que intente llegar a la zona de 302 en esta temporada de earning, aprovechando, digamos, la volatilidad del mercado y todas esas cosas. O simplemente, pues a partir de acá, es un falso intento de alto histórico y retorne, ¿no? Entonces, mucha gente de pronto dice, no, que el volumen, tal, tal, tal. Bueno, es importante estar leyendo los volúmenes, pero como yo siempre digo, el volumen no es el rey, el precio sí es el rey, ¿cierto? El precio es el rey y lo que tenemos que mirar más antes que el volumen es el precio. ¿Qué más me falta por decir de tantas cosas que hoy tenía que decirles? Bueno, de nuevo repito, no olviden que esa sensación de que hoy perdiste la entrada, de pronto perdiste las ganancias, etcétera, etcétera, no pasa nada, ¿sí? Siempre volverá una oportunidad. Ganamos tanto en la subida como en la baja, lo importante es que tenga volatilidad. También tenemos estrategias cuando hay lateralidad. Así que solamente hay que saber tener un plan de trading correcto. Los chicos de Guerrero de Enoch ya llevan unos mesecitos, todas las semanas enviando sus plan en swing trading. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Y eso es, cuando tú envías, tú empiezas a preparar tu plan y te empiezas a simplificar tu pensamiento, enfocarte en las cosas que tienes que hacer. Muchas veces convertimos en ¿qué? Como Tinder, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué haces con las acciones como Tinder, no? Cha, 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 cha. Eso no te va a dar el mejor resultado. El mejor resultado se da cuando elige las mejores. Entonces, el SPY, las FAN, las tecnológicas grandes como Nvidia, no sé qué, cuando tienes seleccionado algunas y esperas que alguna de ellas haga un movimiento particular, un trigger o uno de esos movimientos que tú esperas que se tiene que dar, pues esa es. ¿Qué tipo de información? Cuando llegue a un nuevo alto, cuando se forme una formación,
como la que vimos en Facebook, ¿cierto? Banderines, rupturas de resistencias en triple techo, cosas por el estilo, o como en Nvidia, que se dio, por ejemplo, la noticia de upgrade, etcétera, etcétera. Entonces, como viene la temporada de earning, la mayoría de ellas van a salir. Ahora, ¿qué harás tú con respecto? Es cuida tu capital hasta que venga la mejor estrategia, el plan que tú tengas preparado y opera de acuerdo a ello. Maneja un tamaño de posición decente, adecuado, que no te quite el sueño cuando hayas dejado posiciones o pierdas dinero. Eso quiere decir que si ganas súper bien, felicitaciones, pero que si pierdes tú dices, bueno, no pasa nada. Si haces esos tipos de tips, si lo operas así, te conviertes realmente en ese trader profesional que tanto buscas. El trader profesional realmente es eso. Y si tú preguntas realmente a un fondo de cobertura, a un trader profesional, su curvatura nunca será como los gráficos que vemos aquí, que son así, línea recta. Más tenderán a ser caídas, pero que en algunas operaciones las sacas bien hacia arriba, ¿verdad? Entonces, súper importante que tengas eso presente y de pronto para las personas que todavía por alguna razón no saben dónde yo publico todas esas cosas, hay varias formas de que me puedas encontrar. Entonces, una es, pues, seguramente muchos saben, pero no todos. Entonces, bueno, antes de eso, ¿cómo está ahorita el futuro? Entonces, una forma es que vas, como están los futuros, ahora está en rojo. Vamos a ver cómo termina. Y aquí es importante ir a mi perfil, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, estamos publicando. Entonces, comencemos a ver desde lo primero. Entonces, voy a ir aquí abajo. Acá. Entonces, el 12 de octubre dijimos, volvemos a la temporada de earning y mostramos, la gente dirá, ¿por qué el lunes no hubo? Porque era Columbus Day en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces aquí, para los que quieren saber los indicadores, normalmente en las mañanas mando cómo está el futuro, a veces hablo de games, ¿sí? Luego hablamos de, por ejemplo, algunas ideas de posibles entradas. Shaq, por ejemplo, AMD, que dio una señal también muy bonita, que no lo mostramos, pero parece que puede ser continuación. Si hay noticias y también a veces resúmenes de semana como esta, que por ejemplo digo, esta semana lunes era Columbus Day, martes, por ejemplo, hoy, JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Wells Fargo, United Health y United Airlines, María Luisa. Mañana al premarket Bank of America, después del cierre Netflix y tenemos el Beige Book a las 2 de la tarde. Para los que no entienden qué es eso, pues para eso estamos en el grupo de Swing Trading Analysis para que entiendan de qué se trata cada ese tema. O si no, pues tú lo buscas en Google y ya, es también fácil. Jueves tenemos informe de desempleo y luego tenemos también earning de Morgan Stanley, de Team, de Honeywell. Y jueves, viernes tenemos reunión del Consejo Europeo. Tenemos el tema de Brexit y todo eso. Y el viernes Coca-Cola, American Express, tenemos líder no sé qué indicator a las 10 de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas como para que tengas presente. Y hoy, por ejemplo, entonces empiezo, ¿no? JP Morgan en el pre-market y estuvo bien. Goldman Sachs en pre-market. Citibank y Wells Fargo en pre-market. Luego Nvidia con gap interesante. Cuando sube el precio del target por parte de Banco de América, ya arrancó con 2.21%, estuvo súper bien. Luego en Facebook, por ejemplo, notificamos antes de que sucediera, aquí cuando estaba tocando, lo notifiqué, es decir, para que no digan que es que lo publicamos después, entonces ahí lo pusimos. Bueno, eso a los minutos ahí dio 100% del contrato. Billón, que ya habíamos dado la señal, está ahorita en una zona de soporte interesante, rebotó un poquito, creo que cerró un poquito en rebote, pero puede que mañana pueda continuar e intentar cerrar el gap, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? El de Roku, mire el análisis que dimos de la tacita, pero igual continuó, ¿no? Más aún, ¿sí? Es importante como después de eso todavía podías haber entrado. AMD, después de la señal que dimos, ahí iba.
¿Cuál más dimos? El de Nvidia estuvo más que bonita, ¿cierto? La señal, continuación. Y obviamente se fue más hacia arriba, ¿no? Ahí cuando de lo que publicamos. Y así, y como digo yo, este es el mensaje más importante. El mercado no es fácil, ¿no? Porque si tú crees que todos los días van a ser como hoy, lo lamento, no va a ser así. Por eso siempre decimos que solo el 4% de las personas que operan en la bolsa ganan dinero, el 96% pierden. Y no depende mucho de la inteligencia, si eres astuto, si eres avión o lo que sea. Lo importante es que para ser trader es un largo camino. No basta, esos que de pronto prometen que en 3 meses lo lograrás, que si estás en mi grupo yo te cocheo, entonces vas a lograr. La verdad, suena muy bonito, pero muy de corazón yo te digo que es casi que imposible, a menos que te esté como que llevándote, como diciendo, entra acá, sal acá, y cuando ya no esté esa persona, vas a quedar en modo destructivo, ¿sí? Es decir, no vas a poder continuar con eso. Entonces, eh, algo que tienes que entenderlo, no todos vamos a ganar en la bolsa. Por eso, cuando suceden días como hoy de muchas ganancias, siempre trato de hacer un video como este para explicar que debes tener mucha paciencia, sobre todo porque si hoy disfrutaste de la ganancia, guárdala, protégela lo más sagrado que tienes. Y si no lo lograste por X y Z razón, no mañana no salgas a perder como si fuera loco a tratar de ganar en el mercado. Ten paciencia, que siempre una nueva oportunidad llegará y lo harás mucho mejor, ¿sí? Entonces, con eso los dejo. Espero que te haya gustado este post-market. Si te gustó o no, por favor, regálame un corazoncito. ¿Qué es lo que más te gustó? Y si tienes inquietudes o preguntas sobre lo que sucede en la bolsa, no olviden de pronto escribirme, contactarme. Y bueno, con eso los dejo. Espero que les haya gustado este pequeñito live. Duré un poquito más del tiempo, pero creo que valía la pena haber hecho un poco de este análisis. Y veremos a ver si llega a los altos o no. Atentos a los VIX, el indicador que nosotros le seguimos bastante en el club. Recuerden que ese cruce que se había dado ya, por ejemplo, van a poner el de 50, ¿sí? ¿Se acuerdan el cruce de 50 sobre 200? Bueno, el dorado que llaman. Bueno, vamos a ver qué hace, porque el 821 volvió a cruzar, ¿no? Acá. Entonces, veremos a ver si continúa, regresa, ¿sí? Niveles de 12, 11, 10, 50 claves para si llega a los altos para operar la estrategia del VIX. Entonces también estar muy atentos a eso. Con eso los dejo. Les mando a ustedes un gran saludo y nos vemos entonces en la próxima. Si crees que este tipo de información le puede servir a otras personas y todo, pues invita a un amigo más. Si de aquí 250 personas todos traemos uno más, serían 500 y pico. Y bueno, con eso los dejo. Chao, chao, que tengan una excelente noche. Y recuerda, el mercado siempre tendrá la razón y no tú. Si tú crees que tú puedes tener la razón cuando miras los gráficos, tal vez estás perdiendo el tiempo como trader. El mercado siempre tiene la razón y tú debes operar con el son del mercado, ¿sí? ¿Listo? Y como siempre, ten mucha paciencia, porque la paciencia es la virtud que más necesita los traders para ser exitosos. Y para ser paciente, solamente tienes que, no solamente es esperar, sino es ser paciente mientras suceden las cosas. Es saber esperar. Esa es la clave. Y en el mercado recompensa a las personas que tienen paciencia. Con eso los dejo. Chao.